Buenas noches, bienvenidos a las entrevistas y el análisis de las 8:45, domingo totalmente en vivo junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. Un fin de semana interesante. Interesante. Elecciones en Perú, Ecuador. Ecuador. Y además También hubo regionales en México. hubo regionales también en México. Políticamente Se está tratando de fortalecer la democracia en América Latina. Efectivamente, a ver cuáles son los resultados. Hay algunos preliminares, pero creo que todavía no hay nada concreto. Bueno, para Guatemala, la semana que inicia mañana lunes 12 de abril se presenta bastante interesante. Como se recordarán, para el próximo 14 de abril tendría que estar ya tomando posesión la nueva Corte de Constitucionalidad. Un proceso de nominación, designación, elección bastante escabroso, diría yo. Hay muchas todavía acciones legales pendientes de resolver y bueno, pero hay un plazo fatal, un plazo constitucional fatal que tiene que cumplirse. Y al respecto vamos a hablar con el presidente del Centro de Defensa de la Constitución, el licenciado Stuardo Ralo, para ver todas las aristas que está pendiente, quiénes pueden tomar posesión. En fin, el Congreso tiene previsto una sesión solemne para juramentar, igual que ha sido cuestionada. Hay de todo, pero importante, el 14 tiene que haber una nueva Corte de Constitucionalidad. Licenciado Ralón, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariano, Cristian y a todos los televidentes. Bueno, ya tratamos de dar una breve introducción, la verdad es una cantidad de cosas pendientes, pero ayúdenos a encontrar un poco la sensatez en todo esto, una ruta, qué va a pasar, qué puede pasar, quiénes pueden tomar posesión, cómo está la situación. Efectivamente, hemos visto una serie de impugnaciones de diferente índole y estamos a las vísperas de un plazo fatal, por decirlo de alguna manera, porque es un plazo que pone fin a una magistratura, la séptima magistratura, que finaliza el próximo 13 de abril a la medianoche, y el 14 de abril inicia la octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Todos estos temas de las impugnaciones y cómo respetar ese plazo improrrogable en la Constitución están reglamentadas en la Ley de Amparo. La Asamblea Nacional Constituyente dejó reglas bastante claras y muy específicas que nos ayudan, digamos, a desenredar este cúmulo de acciones que se han presentado, y básicamente se refiere a que hay un concepto que es la causal de cesantía, es decir, que dejan de ser magistrados al vencimiento del plazo todos los que finalizan una magistratura. Es decir, la séptima magistratura finaliza a la medianoche del 13 de abril, y por lo tanto la manera de garantizar que habrá una nueva Corte de Constitucionalidad es que existen tres procesos que son inimpugnables, los de los tres poderes del Estado, lo que garantiza que 6 magistrados, 3 titulares y 3 suplentes, estarán asumiendo su posición el 14 de abril, y también se establece que no hay esa causal de cesantía para los magistrados electos por el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario. Ellos continuarán en sus cargos en caso existan impugnaciones pendientes en los procesos electorales del Colegio y del Consejo Superior. Fuera de ello, de estos dos que son impugnables, en los demás no es susceptible una impugnación, y por lo tanto, aunque hayan peticiones, lo más probable es que ninguna de ellas se conceda por una imposibilidad expresa de la ley de amparo al respecto. Licenciado Ralón, a su criterio, ¿por qué la elección de la octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad ha sido tan tortuosa? Podríamos decir que de las anteriores hasta casi pasaban desapercibidas a la población. ¿Qué ha hecho en este periodo en particular que se haya vuelto un proceso tan politizado y tan discutido en la sociedad guatemalteca? Sí, lamentablemente hemos vivido un contexto de politización de aspectos que debieran, digamos, de no mezclarse, es decir, aspectos jurídicos que debieran de resolverse únicamente con la aplicación técnica e interpretación técnica de la ley, pero, digamos, estamos viviendo un momento histórico en Guatemala en donde hay, digamos, posiciones
ideológicas muy polarizadas, posiciones políticas enconadas y también muchísima presión mediática al momento de resolverse en uno u otro sentido, y eso lamentablemente ha generado que cada uno de los procesos de elección de magistrados se vuelva una verdadera batalla legal, y en ese laberinto de las múltiples impugnaciones hay que distinguir cuáles son procedentes y cuáles no. Hay algunas que solicitan imposibles jurídicos, por ejemplo, aunque no son impugnables las designaciones de los 3 poderes del Estado, sí hay muchísimas, más de una docena quizás de impugnaciones contra esos procesos inimpugnables, y es importante que las personas que nos escuchan sepan que esas peticiones como tal no son viables que puedan otorgarse, porque conllevarían la violación de un plazo constitucional, conllevarían una desintegración de la Corte de Constitucionalidad, ya que los que son magistrados de la séptima magistratura dejarán de serlo por mandato de una ley constitucional el 13 de abril, y si hubiesen unas impugnaciones que equivocadamente se aceptaran a procesos inimpugnables, pues tampoco podrían asumir los nuevos y habría un vacío legal, un rompimiento constitucional, por lo que no es viable el poder aceptar impugnaciones respecto de procesos que la ley constitucional señala como inimpugnables. Licenciado Ralón, sus respuestas han sido claras, pero cada vez que tratamos temas como estos nos hemos dado sorpresas en el pasado reciente. Entendamos un poco mejor a qué se refiere usted. Cuando se refiere que no son impugnables, se refiere a las designaciones que se hicieron en el organismo ejecutivo por parte del presidente del Consejo de Ministros. Ahí hay impugnaciones presentadas contra la magistrada titular. Usted se refiere al Congreso de la República, donde fueron designados 2 magistrados. También ahí hay algún tipo de acciones, y también en la Corte Suprema de Justicia. Pero usted es muy enfático al decir no es viable, no procede, causaría un rompimiento, en fin. Pero muchas veces hemos visto que eso ha sucedido. ¿Qué cortes o qué juzgados resuelven o deberían resolver o rechazar estas acciones, muchas planteadas por activistas que pues los conocemos, Carrillo y otros, que tratan de socavar el Estado de Derecho en Guatemala? Todas estas impugnaciones respecto de los 3 poderes del Estado deben ser resueltas por la Corte de Constitucionalidad. En este caso, dado que no ha llegado el 14 de abril, tendría que ser la actual magistratura. Sin embargo, digamos, para poder integrar la Corte de Constitucionalidad, deben de someterse a su conocimiento aspectos que estén dentro de su jurisdicción, dentro de su competencia, y que no sean evidentemente contrarios a normas expresas de la Constitución. Las causales de cesantía, el hecho de que finalicen y dejen de ser magistrados el 13 de abril, no es un aspecto que pueda, digamos, ser prorrogado o violentado por el mismo Tribunal Constitucional. Es decir, cada magistrado juró defender la Constitución, hay un plazo constitucional para el cual quedó investido, y ese plazo llega a su fin el 13 de abril a la medianoche. Y por lo tanto, aunque estos debiesen ser conocidos por la Corte de Constitucionalidad, sería imposible que pudiese, digamos, jurídicamente, manteniéndonos en un Estado constitucional de derecho, autoprorrogarse o prolongarse más allá del plazo para el cual fueron juramentados desde que se integró la séptima magistratura. Es decir, es posible que ni siquiera se entren a conocer, que se suspenda el trámite de esas acciones, dado de que el 14 de abril deben de asumir. Cuando la ley de amparo dice que no son impugnables los procesos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, se refiere del inicio al fin del proceso. Y el inicio a fin es desde las convocatorias hasta la toma de posesión, por lo que es una garantía de que no se desintegre la Corte de Constitucionalidad y que haya una nueva magistratura cada 14 de abril. Eso es una norma expresa que de su sentido gramatical lo que corresponderá será aplicar. Licenciado Ralón, ¿qué pasa cuando el proceso es inimpugnable,
pero pueden haber señalamientos que puedan contravenir la designación de las personas. Es decir, hay que recordar que las personas aún no han tomado posesión. ¿Qué pasa cuando las personas que han sido designadas pueden tener señalamientos que pueden ser probados y esto pues cuestiona la idoneidad de quienes fueron designados? También está reglamentado en la ley de amparo y lo que procede en esos casos es una causal de cesantía. Ha pasado, ha ocurrido en el pasado de que a un magistrado ya habiendo tomado posesión se plantea un amparo por alguna causal de incompatibilidad, de no idoneidad, y es el Pleno de la Corte de Constitucionalidad el que en ese caso concreto pues declara la cesantía y lo separa del cargo. Es decir, la garantía de que se respeten los periodos constitucionales, de que no se prorroguen, es que sean inimpugnables hasta la toma de posesión, pero eso no quiere decir que si existieran estas causas no haya un mecanismo legal de depurarlo. Sin embargo, el debido proceso es hacerlo después de que tomó posesión con plantear una cuestión de causal de cesantía. Es decir, está reglamentado de esa manera. Si no se respeta ese debido proceso y digamos, a la fuerza, se fuerzan los mecanismos, se abusa de la acción de amparo, lo que puede generarse es un caos y una crisis constitucional, porque básicamente el camino, digamos, a que llevaría en la práctica esas acciones de impugnar procesos inimpugnables es de desintegrar la Corte de Constitucionalidad y de que esté en imposibilidad de resolver, porque no podrían hipotéticamente asumir los que deben asumir el 14 de abril en la octava magistratura y los que finalizaron la séptima magistratura el 13 de abril a la medianoche ya no podrían resolver porque ya no son magistrados y si se prorrogaran de facto en sus funciones, pues estarían ante un delito flagrante, podrían ser capturados, digamos, de forma inmediata y cualquier resolución no sería vinculante. Es decir, el hecho de impugnar procesos inimpugnables, lo que generan, en caso haya una equivocación, es una crisis constitucional de grandes magnitudes. Licenciado Ralón, previo a pasar a los otros dos cuerpos electores, yo quisiera preguntarle, para el martes 3 está prevista una sesión solemne en el Congreso de la República para juramentar a los magistrados titulares y suplentes de la octava magistratura. Algunos le están queriendo dar una relevancia importantísima a la juramentación como algo que tiene que suceder, que se tiene que dar, caso contrario no pueden tomar posesión. Recordemos que el Congreso ya tomó nota, ya le dio validez mediante un acuerdo del Congreso sobre las notificaciones que fueron recibidas de los diferentes cuerpos electores. Pero en lo específico, en concreto, hay anuncio de manifestaciones, de impedir de que se lleve a cabo esa sesión solemne. A ver, a su criterio, ¿es necesaria como paso previo a que el 14 tomen el cargo, tomen posesión los magistrados de la octava magistratura, ese acto de juramentación o es más un acto solemne de realce de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Muy buena pregunta. Hay que, digamos, separar un primer momento que es cuando el Congreso emite un decreto, el decreto de integración de la Corte de Constitucionalidad o de una nueva magistratura. O sea, desde el momento en que se publica y entra en vigencia ese decreto, hay una integración de la magistratura. Sin embargo, la ley de amparo indica que previo a que puedan, digamos, iniciar sus funciones en el plazo constitucional, es decir, el 14 de abril, tienen que ser juramentados por el Congreso. La juramentación en el Congreso sí tiene un efecto jurídico porque si hubiese, por ejemplo, en el caso del Consejo Superior Universitario o del Colegio de Abogados alguna impugnación pendiente, la juramentación no ocurre, aún para los que ganaron las elecciones del Colegio de Abogados o ganaron las elecciones del Consejo Superior Universitario, sino hasta que se resuelvan las impugnaciones.
Y ese acto de juramentación, en tanto no ocurra para estas dos, digamos, estos 4 eventualmente magistrados que están sujetos a procesos impugnables, habilita a que continúen en sus cargos los anteriores magistrados que fueron designados por el Consejo Superior y el Colegio de Abogados. Esa causal de cesantía no aplica para los que fueron designados por el Colegio de Abogados o Consejo Superior Universitario, porque así lo señala la ley de amparo hasta que se resuelvan las impugnaciones, y entonces la juramentación sí tiene un efecto específico para estos, digamos, magistrados que fueron designados en procesos impugnables. Posteriormente, y me adelanto muy rápidamente, suele haber un acto protocolario el 14 de abril, donde, digamos, de manera, valga la redundancia, protocolaria, se le impone el botón que identifica al magistrado. Ese ya es un acto como tal protocolario, pero para el 14 de abril, no importando a la hora de ese acto protocolario, ya fueron juramentados los que iniciaron su octava magistratura y ya la Corte está integrada, aunque sea de manera parcial en caso haya impugnaciones pendientes de estos dos procesos impugnables. Ahora, licenciado Ralón, es importante aclarar a la audiencia cuando hablamos de procesos inimpugnables, cómo esto entra en contradicción con el hecho de que el mismo bloque constitucional establece que no hay materia en el país que no pueda ser susceptible de interponer un amparo. Entonces, ¿cómo se maneja jurídicamente esa dualidad y cómo le toca resolver, en este caso, como usted ha planteado, la Corte Suprema de Justicia, que puede entrar en contradicción con derechos constitucionales, pero también con plazos constitucionales? Sí, no hay dualidad, ni hay una contradicción, ni hay una antinomia. Y lo voy a poner con este ejemplo. Digamos los periodos presidenciales. Cada presidente asume el 14 de enero a las 14 horas. No porque haya una norma que diga que no hay ámbito que sea susceptible de amparo, se puede violentar ese periodo constitucional y que un presidente de la República, en lugar de gobernar 4 años, gobierne 6 años o gobierne 8. O que en lugar de tomar posesión el 14 de enero lo haga el 14 de junio o de julio. Es decir, precisamente para que no haya esas contradicciones, la interpretación tiene que ser armónica y sistemática, y los plazos constitucionales improrrogables que, digamos, establecen periodos constitucionales que no pueden ser violentados, siempre prevalecen en esa interpretación, porque no podría uno tomar un artículo o una frase aislada para romper el diseño republicano, romper el balance de poderes, romper los periodos constitucionales. Hacerlo sería precisamente una interpretación equívoca y, de hecho, si se diera con lugar un amparo en contra de un periodo constitucional, lejos de defender el orden constitucional, se estaría generando un rompimiento constitucional. Licenciado Estuardo Ralón, presidente del Centro de Defensa de la Constitución, nos acompaña esta noche. Lo anticipaba en la pregunta anterior, veamos un poco más en detalle la situación de las elecciones en el Colegio de Abogados y en el Consejo Superior Universitario. Entendemos que hay varias impugnaciones, acciones legales contra quienes han ganado, tanto de forma como de fondo. Difícil, muy difícil, salvo que usted nos corrija, se prevé que pudiera haber resoluciones en algún u otro sentido antes del 14 de abril. ¿Qué pasa con las 4 personas, 2 titulares y 2 suplentes, que fueron los ganadores para la octava magistratura? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque hay un acuerdo, un decreto del Congreso que dice claramente que si hay acciones legales pendientes no serán juramentados, bueno, no dice el 13, pero sí dice no serán juramentados en el Congreso de la República. Ayúdenos a entender esto, por favor. Sí, tal vez lo primero que hay que aclarar a todas las personas que nos están siguiendo es que, si bien nos referimos al Colegio de Abogados, titular y suplente, y al Consejo Superior Universitario, titular y suplente, en esos procesos electorales cada votación es independiente.
Es decir, son 4 elecciones. La elección de titular del Colegio de Abogados, la elección de suplente del Colegio de Abogados, ahí hay 2 procesos electorales que corren en paralelo, pero no necesariamente la impugnación de uno genera la impugnación del otro, podría impugnarse solo el titular y no el suplente o a la inversa, y de igual manera sucede en el Consejo Superior Universitario. Hay una ronda de votación para elegir al titular y terminado ese proceso hay otro proceso de elección diferente para elegir al suplente. Entonces lo primero que habría que establecer, o el Congreso tendría que establecer, es si es notificado de que ya no hay impugnaciones pendientes en esos 4 procesos electorales, sean en los titulares o en los suplentes, para que ellos puedan juramentar dentro de estos procesos que sí son impugnables. Tiene que haber, pues obviamente, la situación jurídica de que no haya un proceso administrativo de impugnación pendiente. Y si en caso lo hay, aunque el Congreso tenga la mejor disposición y voluntad de juramentar, tiene una imposibilidad jurídica, no puede hacerlo, porque la ley de amparo dice que continuarán los magistrados de la magistratura anterior en sus funciones hasta que se resuelvan las impugnaciones del Consejo Superior o el Colegio de Abogados. Así que en ese caso específico habría que ver si hay impugnaciones pendientes, si hay una notificación, si hay algo que le dé certeza jurídica al Congreso de si puede o no juramentar, y si esa incidencia jurídica o esa situación se da solo respecto al titular o solo sobre el suplente, pues son procesos electorales por separado e independientes. Licenciado Rolón, usted ha sido bastante contundente al referir el riesgo de un rompimiento constitucional el próximo 13 y 14 de abril si no se diera la juramentación y toma de posesión de los nuevos magistrados de la 8ª legislatura de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa con la Corte Suprema de Justicia, que el martes cumplirá 18 meses de haberse roto el periodo constitucional? Efectivamente, nosotros como SEDECOM fuimos de las organizaciones que planteamos en su momento un memorial a la Corte de Constitucionalidad para que no se violentara ese plazo constitucional. Pero hay una diferencia, digamos, en cuanto a ese proceso de elección de Corte Suprema y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y es el hecho de que esa causal de cesantía constitucional, ese periodo constitucional en donde es inimpugnable para que asuman los primeros, es un efecto que no está. Esa norma de rango constitucional detallada de la manera que aparece para la Corte de Constitucionalidad no aparece de esa manera para la Corte Suprema de Justicia, y de hecho hay un artículo que indica que en tanto no lleguen los magistrados de apelaciones o de Corte Suprema, no pueden dejar de ejercer sus funciones los que estén en los niveles de Corte Suprema de Apelaciones. Esa norma no está así en la Corte de Constitucionalidad. Solo está así para los magistrados que fueron electos por el Colegio de Abogados, Consejo Superior Universitario, que dice: continúen en sus funciones en tanto se resuelvan las impugnaciones. Pero en los otros, lo que señala es: dejan de ser magistrados, causal de cesantía para los 3 poderes del Estado, y son inimpugnables hasta la toma de posesión los nuevos magistrados de los 3 poderes del Estado. Recordemos, y ya lo mencioné, que al decir la ley de amparo que son inimpugnables es de inicio a fin del proceso, y el inicio del proceso es la convocatoria y el fin del proceso es la toma de posesión, por lo que al ser inimpugnable se garantiza que los nuevos magistrados de los 3 poderes asuman el 14 de abril. Varios efectos tiene el cambio de magistratura de la 7ª a la 8ª, de que algunos magistrados actuales, ya sean suplentes o titulares, dejen los cargos, de que hay acciones legales, y eso se refiere al tema del antejuicio, licenciado Ralón. En este tema hay también bastante discusión, tal vez igual nos ayuda a entender esto. ¿Quiénes pierden el derecho
inherente al cargo de antejuicio a partir de las 01 horas del miércoles 14 de abril. ¿Qué magistrados? En fin, ayúdenos a entender esa parte, por favor. Perfecto. Todos los magistrados de la séptima magistratura, todos los magistrados actuales de la Corte de Constitucionalidad pierden la inmunidad y el derecho a antejuicio que les es inherente al cargo de la séptima magistratura. Es decir, recordemos que el antejuicio es inherente al cargo, no a ellos, y ese cargo finaliza el 13 de abril a la medianoche. Cuando el Congreso hace las juramentaciones, precisamente esas juramentaciones las hace antes del 14 de abril, porque las personas que ya fueron juramentadas, y me voy, por ejemplo, a los 6 magistrados de procesos inimpugnables de los 3 poderes, una vez juramentados ellos, en el primer minuto del 14 de abril, inician esa octava magistratura y por lo tanto tienen derecho a inmunidad inherente a su cargo. Como está permitida la reelección de magistrados, si alguien es reelecto y fue juramentado, pues básicamente no pierde en ningún momento la inmunidad, porque a la medianoche pierde la inmunidad de la séptima magistratura y en el primer segundo ya está gozando de la inmunidad de la octava magistratura. Ahora bien, si no fue juramentado, si no tomó posesión, si no fue reelecto, el 13 de abril a la medianoche, finalizada esa magistratura, pues esa cobertura inherente al cargo del antejuicio que les daba pertenecer a esa magistratura y esa calidad de magistrado lo pierden y por lo tanto pierden la inmunidad. ¿Y qué pasa, licenciado Ralón, con los representantes de los cuerpos que sí son impugnables y que por X o Y circunstancia no son juramentados los nuevos electos? Entonces, los que quedan o los que continúan empiezan a gozar de la inmunidad de la octava magistratura. Es correcto, porque la ley indica que podrán seguir en sus funciones, es decir, que pueden prolongarse a la siguiente magistratura con todas las calidades inherentes a ser magistrado, lo que incluye el antejuicio, y por el contrario, los que no pudieron ingresar y están discutiendo una impugnación, pues no gozan de la protección en tanto no quede firme. Recordemos que digamos, ahí es donde cabalmente es muy importante que el Congreso sepa a quién puede juramentar y a quién no. No puede hacer una apreciación subjetiva, tiene que ser con base a documentos y resoluciones judiciales que fueron dándose en un debido proceso. Entonces, una notificación que llegue al Congreso tiene que ser en el marco de ese debido proceso y que la analicen para establecer si pueden juramentar o no en los procesos impugnados. Ahora, licenciado, lo que usted nos ha explicado, eso se da en automático, teniendo en cuenta que cualquier autoridad de Estado debe reunir 2 calidades en particular, la legalidad y la legitimidad. La legalidad en este caso pues viene dada de los procesos electorales en los cuerpos impugnables, pero la legitimidad viene a partir de jurar ante la Constitución Política de la República de Guatemala. Para los que deberán continuar, dado el caso, estos procesos son en automático, no hay un acta o algo que legitime y legalice a quienes van a continuar por un periodo extendido en la octava magistratura. La ley constitucional los legitima con una norma expresa y recordemos que están ocupando esa séptima magistratura porque en su momento tomaron juramento en el Congreso y tomaron legítima posesión, por lo que ya están legitimados y esa prolongación es la ley constitucional la que la valida, pues ya fueron juramentados en su momento. Licenciado Ralón, hay un caso muy particular entre la séptima y la octava, y es de una magistrada titular que para la séptima magistratura fue electa por el Congreso de la República, uno de los organismos de Estado que no es impugnable la designación, pero para la octava magistratura sí no fue electa ni por el Congreso, ni nominada por el Ejecutivo o electa por la Corte Suprema, sino fue electa por el Consejo Superior Universitario, y ese caso está con varias acciones legales.
¿Qué pasa en ese caso particular donde sí efectivamente es reelecta, pero por otro cuerpo nominador y con muchas causas legales abiertas? ¿Qué pasa ahí? Lo que ocurre es que para la octava magistratura el Congreso de la República ya designó en un proceso inimpugnable a un magistrado Sí, titular eso y estamos claros. suplente, una magistrada titular y suplente que son personas diferentes, por lo que asumen su magistratura de ese proceso inimpugnable. Y en el caso de la persona que si bien fue reelecta, pero por otro cuerpo impugnable, si no hubiera una impugnación pendiente, será juramentada y tomará posesión llegando a la Corte por otro cuerpo designante. Si por alguna razón hubiese un aspecto legal de una impugnación pendiente notificada al Congreso y no es juramentada y no toma posesión, pues obviamente quedará fuera por el momento de la octava magistratura hasta que resuelva la situación jurídica que le permita optar a la octava magistratura. Eso es lo que ocurriría, no por el hecho de haber estado por un órgano inimpugnable en la séptima magistratura, el tratamiento va a ser diferente, sino hay que analizar la situación jurídica hoy, en donde la designación, si es impugnable, podrá tomar posesión con los demás magistrados si no hay ningún proceso pendiente, y si lo hay, tendrá que primero ventilarse su situación jurídica y no iniciaría la octava magistratura juntamente con sus pares. Licenciado Ralón, el mensaje para la sociedad guatemalteca respecto de lo que ha venido sucediendo en la justicia, independientemente de estos detalles muy puntuales que la Constitución establece en diferencia de la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo se evalúa la legitimidad de todo el sistema cuando insistimos que el próximo martes se cumplen 18 meses de que la actual Corte Suprema de Justicia pues continúa en sus funciones porque no puede haber un vacío de poder y no puede haber un poder de Estado sin autoridad máxima? ¿Cuál es el mensaje a la población guatemalteca en este caso? El mensaje más importante que yo dejaría es que hay que respetar los plazos improrrogables de la Constitución. En un Estado de Derecho se respetan los plazos improrrogables de una Constitución, porque si ni siquiera los plazos improrrogables de la Constitución se respetan, entonces ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? ¿De qué posibilidad de certeza jurídica estamos hablando? Y precisamente serán las normas expresas de la ley de amparo las que permitirán pues rechazar aquellos amparos improcedentes, por ejemplo aquellos contra procesos inimpugnables, declarar con lugar si es que procede declarar algún otro, y el Congreso de la República debe juramentar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y estos tomar posesión de los procesos inimpugnables, y de aquellos que fueron impugnados podrá juramentarlos única y exclusivamente si no hay impugnaciones pendientes de resolver. De lo contrario, tendrán que ventilar su situación jurídica y continuarán en sus cargos los magistrados de la séptima magistratura que fueron designados por el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario. Es la ley constitucional, el respeto a la ley, el que podrá marcar el camino en este enredo de múltiples impugnaciones en las designaciones de la Corte Constitucional. Ya adentrándonos en los últimos minutos de esta entrevista, licenciado Astardo Ralón, me recuerdo que durante los últimos años, aquí mismo en Canal Antigua, con Cristians o con Carmina o con alguno de los otros compañeros, hemos discutido ampliamente el activismo constitucional, un término que lo escuchamos varias veces aquí en los programas y usted nos advertía de que era necesario superarlo, eliminarlo. Esto coincide con un artículo publicado hoy por el expresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, un medio escrito, donde básicamente yo entendería de su lectura le manda muchos mensajes a la octava magistratura. Viendo ya 14 de abril en adelante, ¿qué mensaje le daría usted a esa octava magistratura? Insisto, recordando lo que escribió Alejandro Maldonado y el famoso término de activismo constitucional que usted utilizó en varias oportunidades acá. Pues mi mensaje a la octava magistratura es que sean fieles guardianes de la Constitución.
los magistrados de la Corte de Constitucionalidad pues no tienen facultades de reformar la Constitución, de modificar la Constitución, sino tienen que ser celosos guardianes de una correcta interpretación y aplicación. Y precisamente el prestigio, la credibilidad de la Corte de Constitucionalidad se va forjando cuando existe ese autocontrol de los límites de lo que es defender la Constitución. No pueden, digamos, intervenir más allá de lo que les manda la Constitución, no pueden intervenir en las funciones de los tres poderes del Estado de una forma arbitraria, sino tienen que controlar la juridicidad, evitar arbitrariedades, pero siempre apegados a no variar y no vaciar el contenido de las normas que la Asamblea Nacional Constituyente dejó. En la medida que sean fieles guardianes de la Constitución, habrá estabilidad económica, política y jurídica, parte esencial para evitar fenómenos como la gran migración irregular hacia otros países. En los segundos que nos quedan, licenciado Ralón, y el mensaje a la población, que deberá también seguir acompañando las decisiones no solo de los poderes de Estado, sino también de la futura Corte de Constitucionalidad. Pues como obligación ciudadana de también defender la Constitución, de alzar la voz cuando hay algún abuso, cuando se hay una extralimitación, digamos, la manera en la cual esa Constitución realmente va a cobrar la fuerza en un Estado de Derecho sólido al que aspiramos es en que todos los guatemaltecos la conozcamos y la defendamos. Y precisamente no tolerar el abuso que se pueda hacer de algún mecanismo de interpretación constitucional que vaya a restringir derechos inherentes a la persona. Bien, Estuardo Ralón, presidente del Centro de Defensa de la Constitución, muy amable por habernos acompañado esta noche. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches, hasta la próxima. Bueno, Cristian, veremos lo que pasa de aquí al miércoles. Martes 3 está prevista la sesión solemne, el 14 la toma de posesión, pero creo que hay todavía cosas ahí pendientes, ¿no? Totalmente, hay que estar atentos. También hay que recordar que este fin de semana 3 medios de comunicación han perdido miembros de sus equipos y desde esta tribuna mandamos nuestro mensaje de solidaridad a estos medios que, bueno, por razones pareciera vinculadas al tema de la COVID-19 han fallecido miembros de sus equipos, así que el mensaje también es seguirnos cuidando y mantener siempre las medidas de protección ante la pandemia. Así es, Cristian. Y bueno, cerramos. Al inicio hablábamos que todavía había algunas dudas del resultado de Ecuador. Ya Lasso fue declarado ganador, así que Ecuador le da la espalda a la izquierda y le abre la puerta en grande a un nuevo presidente. Perú parece que se va a segunda vuelta. Pero en fin, estaremos pendientes. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, tengan un buen descanso.